Muy buenos días a todos. Bueno, estamos dando comienzo al segundo día en el Foro de Desarrollo y Cultura. En el Foro de Desarrollo y Cultura. Hola, buenas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos podrías decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Lorena Recouso. Muy bien. Bueno, a continuación Lorena se va a presentar. Ella nos va a dar una plática sobre eurocentrismo, género en cuestión. Y bueno, pues esperamos que el día de hoy sea muy productivo. A nosotros nos ha encantado que nos hayan traído esta ponencia. Los dejamos en vivo. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Lorena Recouso. Ahora. Mi nombre es Lorena Recouso y hoy vamos a tratar sobre el androcentrismo, como vemos aquí. La ponencia se llama Género en Cuestión. Cuando se me planteó esta ponencia, se me planteó que todos ustedes son creativos y que trabajan para la industria de la cultura, ya bien sea como gestores culturales, como artistas. Entonces, me planteé hablar, mi ponencia va a tener dos objetivos. No sé si se puede ver. No sé si pueden ampliar para ver. La ponencia que me planteaba va a tener estos dos objetivos o dos propuestas, que es aplicar la duda al orden preestablecido y visibilizar y analizar las relaciones humanas y contextuales con un lente más equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros si somos gestores creativos o hacemos propuestas creativas, lo que estamos interviniendo es en la realidad, sobre la realidad. Entonces tenemos que tener un análisis de desde dónde hacemos nuestras propuestas. Este espacio, más que aclarar, lo que intenta es generar cuestionamientos, ¿no? Sobre estas dos propuestas de aplicar la duda, voy a resaltar tres categorías o tres conceptos, que son el tema de relación. ¿A qué me quiero referir yo con relación? Pues con relación lo que voy a mostrar o de lo que voy a hablar a partir de ahora va a ser cómo se configura el ser, qué condicionantes existen hacia convertirte en una persona o no, y después qué repercusiones tiene. Cuando hablo del ser, podemos asociarlo a las personas, a ser hombre o a ser mujer, o a ser otras categorías como veremos a partir de ahora. Y la tercera cosa que quiero aclarar en estas dos proposiciones es el tema de equidad. Cuando hablo de equidad, no hablo de igualdad. Hablo de equidad, de lo que se habló históricamente que significaba la equidad, que estaba asociado al término de justicia. Y justicia quiere decir, como se representa habitualmente, la balanza de equilibrio, cuando las cosas están equilibradas o en armonía. Entonces, sí que me gustaría que se enfocase la pantalla, por favor, porque sí que todos los cuestionamientos que haga se van a hacer desde el PowerPoint que tengo detrás. Entonces, una vez demarcados los objetivos, o sea, ¿qué vamos a hacer en esta ponencia? Pues vamos a analizar cómo se ha configurado la realidad a lo largo de la historia. Y cuando hablo de realidad, como decía, hablo del ser humano y hablo del ser humano en relación con su contexto. La pantalla. Cuando abordamos el ser, lo tenemos que abordar desde dos categorías o desde dos conceptos. Cuando abordamos cómo se construyen las personas, cómo se construye el hombre y cómo se construye la mujer. Entonces, tenemos que diferenciar desde el principio dos categorías, que son sexo y que es género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexo? Pues nos referimos a las características morfológicas, fisiológicas y cromosómicas, o sea, a la biología que nos dice que tú eres una mujer o que tú eres un hombre. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de género? Pues nos referimos, como decimos ahí, al conjunto de ideas
representaciones, prácticas, prescripciones sociales, aquello que está asociado a lo que llamamos lo propio de ser hombre o lo propio de ser mujeres. ¿Por qué es importante abordar estas dos categorías desde un principio? Porque por un lado tenemos la parte biológica y por otro lado tenemos la parte cultural, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con cultural? A que las personas, cómo nos configuramos por un constructo social. O sea, ¿el género qué es? El género es un constructo social. ¿Y un constructo social qué es? Un acuerdo entre la sociedad que te dice qué es lo que es ser mujer y qué es lo que es ser hombre. Entonces, esto es bien importante porque es lo que define cómo se construyen las personas, ¿no? Entonces, para abordar esa construcción de las personas, también siempre lo tenemos que abordar desde una perspectiva o desde desde un paradigma, ¿no? Pues lo que hoy les planteo de abordar la duda o de cambiarnos de lente es abordar la realidad, o sea, cómo se construye el ser humano y cómo se construye la sociedad a través del paradigma que se llama perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Pues la perspectiva de género es una mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades construyen sus reglas, sus valores, sus prácticas, sus procesos y sus subjetividades, dándole un sentido a lo que significa ser mujer y a lo que significa ser hombre, y a las relaciones que se producen entre ambos. ¿Por qué es importante valorar o pararnos a analizar desde qué perspectiva analizamos las cosas? Pues es importante porque no es lo mismo analizar una realidad bajo un paradigma marxista o una realidad bajo un paradigma posmoderno. Entonces, ¿qué tiene de peculiar la perspectiva de género o que nos ha ofertado a la gente que trabajamos o que podemos tener que ver con procesos de cambio cultural o de desarrollo, ¿no?, de nuestras sociedades? Pues el paradigma de género lo que nos da es como una herramienta para analizar la sociedad y analizarla basándonos en la diferencia de ser mujer y ser hombre a lo largo de la historia y analizar qué condicionamientos tiene ser mujer o ser hombre a lo largo de la historia o querer ser otro tipo de seres, ¿no?, como veremos. Entonces, una vez que hemos analizado bajo qué paradigma o bajo qué perspectiva vamos a analizar la realidad y la construcción de los seres, ¿qué nos dice el sistema o la perspectiva de género? Que el mundo o nuestra realidad está configurada en un sistema sexo-género. Por eso empezaba aclarando qué era sexo y qué era género, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el sistema sexo-género? Pues el sistema sexo-género de lo que nos habla es que el mundo se configura por una serie de acuerdos en el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica, o sea, el sexo, lo que nos definía antes biológicamente como mujeres o como hombres, en productos de la actividad humana. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir algo muy, muy específico, que es hasta la modernidad, o sea, hasta el siglo XV y hasta el XVII más o menos, el pensamiento o los paradigmas de pensamiento lo que nos dijeron es que desde el punto de vista de sexo hay dos sexos, que es ser hombre o ser mujer biológicamente. Y que desde el punto de vista de género se crearon toda una serie de construcciones que nos dicen qué es lo propio de ser hombre o ser masculino
y qué es lo propio de ser femenino, ¿no? ¿Qué nos marca el sistema de sexo-género? Que tú, si eres hombre, te tienes que comportar como masculino en la sociedad. Y que si tú eres mujer, te tienes que comportar como femenino en la sociedad. Porque hay toda una serie de construcciones, como veíamos antes, el sistema sexo-género lo que nos dice es que dependiendo de tu sexualidad biológica, se han configurado una serie de valores para pautar la actividad humana. Las características de este sistema es que planteó la binariedad, que es un sistema que se construye a través de parejas, como veíamos, hombre-mujer, masculino-femenino, en plano social y en plano biológico. Estamos hablando de hasta la modernidad. Imaginaos en el siglo XII, cuando no existían muchos conocimientos sobre biología y fisionomía, entonces el ser humano se paró y dijo, bueno, pues hay mujeres y hombres, ¿no? Pues entonces la diferencia sexual, lo que vamos a hacer es a cada uno, como son diferentes por naturaleza, lo que le vamos a hacer es hacer una sociedad o atribuirles unas funciones dependiendo de si son hombres o si son mujeres. Entonces ahí comenzó toda una división sexual del trabajo y de la vida. ¿Qué marcó o qué hay de importancia en esta época? Que hasta ahora no se había teorizado esta división sexual del trabajo. Por eso se llama retórica de la diferencia sexual. Entonces, una vez se empieza a teorizar, se empieza a fundamentar que la división de tareas o de funciones que el hombre y la mujer van a tener en la sociedad va a estar fundamentado en su naturaleza biológica. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque al mismo tiempo que se estaba generando una sociedad para mujeres y una sociedad para hombres, también había otros conceptos de parejas que se estaban legitimando o creándole un discurso, ¿no? Esos conceptos eran la cultura y la naturaleza como otra pareja, la razón y el instinto, el centro y el margen, y lo público y lo privado ya pertenece a la revolución industrial, pero lo puse ahí como pareja porque se empezaron a fundamentar, y estos términos, como ven, lo masculino está asociado a la cultura, a la razón, al centro y a lo público, y lo femenino está asociado al instinto, al margen y a lo femenino. ¿Qué nos dice todo esto? Pues lo que nos dice es, en esta configuración, si tenemos estas parejas no van a tener el mismo valor. Entonces, ese sistema binario que se crea y en el que se fundamenta la sociedad de hoy en día, le va a establecer un sistema de inequidad. El hombre va a decir que todo ese margen izquierdo de cultura, razón, centro, masculino y público va a estar más valorado que la naturaleza, el instinto, los márgenes, lo femenino y lo privado. El hombre, como posee la razón, el hombre, no la mujer, el hombre como posee la razón y con ello crea cultura, o sea, crea todo un sistema de valores y de organización social, va a tener que dominar a la naturaleza para tenerla a su servicio. Y con todo ello, todos los patrones de cómo se configura esta sociedad, ¿no? Una cosa que nos tiene que quedar clara en esta sociedad hasta la modernidad es que todo lo que pensemos de organización social y de cómo el ser humano se organiza en estructuras políticas, en estructuras económicas, en estructuras sociales y en pensamientos, va a estar fundamentado en la diferencia sexual. A continuación, para
marcar como para mostrar, voy a poner un vídeo donde nos muestra una evolución histórica de los roles o de las funciones que ha tenido la mujer en la historia y en la economía. Este es el planeta Tierra. Aquí convivimos casi 6.800 millones de personas. ¿Y quiénes son la mayoría? ¿Los chinos? ¿Los africanos? No. La mayoría de los habitantes del planeta somos mujeres. Algo así como el 52% de la población. Mujeres de Asia, de África, de Europa. ¿Y qué tenemos en común? Que la mayoría dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajos productivos y reproductivos como el cuidado de niños, ancianos y enfermos, que no son remunerados. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué nuestro trabajo es precario o directamente no remunerado? ¿Por qué somos invisibles? Busquemos respuestas. Hagamos un viaje en el tiempo y vayamos al Paleolítico. Cuando el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens habitaban la Tierra, la economía era de subsistencia. Los roles y las labores cotidianas eran realizadas tanto por hombres como por mujeres, sin distinción. Las mujeres participaban en las tomas de decisiones del grupo. Lógicamente, al tratarse de sociedades en las que la supervivencia era primordial, todas las tareas relacionadas con la reproducción y el cuidado eran muy tenidas en cuenta. Y luego llegó la revolución neolítica, que supuso un antes y un después para las mujeres. Como podéis imaginaros, con la práctica de la agricultura y la ganadería se pasa de una economía de subsistencia a una economía productiva. El sistema patriarcal se asienta en los grupos humanos, dejando a la mujer en una posición subordinada y dependiente con respecto al hombre, aunque su trabajo, asociado con los cuidados para la vida, sea fundamental para el sostenimiento de la estructura del propio sistema. La propiedad privada hace acto de presencia y las mujeres se vuelven a los ojos de los hombres bienes intercambiables y reproductoras de mano de obra. Una segunda revolución, la revolución capitalista, con la aparición del Homo economicus y la economía de mercado, consolidó de manera nefasta esta relación de legitimación del patriarcado. Nuestro sistema responde exclusivamente a los intereses del Homo economicus, es decir, a los intereses de un pequeño porcentaje de la población mundial. ¿Y quién es el Homo economicus? Es un varón. Tiene una edad que oscila entre los 30 y los 60 años. De raza blanca, es rico, sano, generalmente heterosexual, de origen europeo y de referencia judeocristiana. Su poder es tal que decide el futuro de todos, de toda la humanidad. El mundo está organizado para satisfacer sus necesidades e intereses. El resto quedamos fuera. Pero las mujeres, que somos la mayoría y que soportamos el 40% del Producto Interior Bruto con nuestro trabajo no productivo de cuidados, tenemos algunas cosas que decir a este Homo economicus que maneja y domina el mercado. La reproducción social que realizamos en casa sostiene el funcionamiento del mercado, un mercado que no reconoce el valor de este trabajo. Los servicios sociales del Estado no podrían sostenerse si no fuera por la economía del cuidado, de los niños, los ancianos y los enfermos. Todavía existen desigualdades de ingreso y las mujeres poco cualificadas, a menudo las más pobres, viven en la exclusión. La agricultura, en manos de grandes productores, lleva a la pérdida de la soberanía alimentaria y erosiona la producción doméstica, donde las mujeres jugamos un papel muy importante. Aun cuando nuestra participación en el mercado del trabajo remunerado ha crecido, seguimos teniendo la responsabilidad del trabajo doméstico. Por ello, debemos identificar y hacer visibles las contribuciones de las mujeres al funcionamiento del conjunto de la economía, creando políticas transversales, políticas que tomen en cuenta tanto a hombres como a mujeres. Tenemos mucho que ofrecer para superar la crisis económica y todas las crisis con las que convivimos, la alimentaria, la ecológica o la sanitaria, por ejemplo. Crisis que resultan de un sistema predador como es el sistema capitalista, donde prima la ganancia inmediata y el individualismo sobre el beneficio de la mayoría. Evidentemente, hay que cambiar la estructura patriarcal y el modelo de poder, donde solo los hombres deciden. Tenemos que implementar modelos que permitan el mejor vivir de todos los seres humanos,
para que todos tengamos acceso a lo básico: sanidad, vivienda, educación y un trabajo digno. ¿Es mucho pedir? Existen alternativas muy claras para empezar a pensar en otro mundo. El sistema capitalista no funciona. Que no insistan. Esta crisis es una oportunidad única para cambiar el sistema con todas las aportaciones que las mujeres pueden ofrecer tras siglos y siglos de invisibilidad. Y la pregunta que os hacemos es: ¿estamos en disposición de cambiar el modelo para que la humanidad sobreviva? Entonces, en un primer momento se pensó que si naces mujer ya tienes inscrito en tu código genético un montón de patrones de comportamiento que te hacen ser mujer o saber qué es lo femenino y lo masculino. Vale. Entonces, estamos en una parte de la historia donde nos dice, mediante la propuesta de Simone de Beauvoir, que el ser humano se construye, ¿no? Que ser hombre o ser mujer es construido. No se determina biológicamente como se decía hasta la modernidad. Entonces, esta ruptura nos da la posibilidad, como veíamos en este vídeo, de que aquello que está asociado a ser hombre o ser mujer, esos roles, se vayan cada vez difuminando más, ¿no? ¿Qué hace Judith Butler cuando nos dice que el sexo siempre ha sido género? Pues Judith Butler, es importante su pensamiento porque va mucho más allá en este desdibujar cómo se construye nuestra sociedad. Y Judith Butler lo que nos dice es que no es que existan desde el punto de vista biológico hombres y mujeres solamente, como se había dicho hasta la modernidad, ¿no? Sino que existen también los seres intersexuados. Entonces, ¿qué son los seres intersexuados? Cuando se empieza a estudiar en el siglo XX, como vemos ahí, al ser humano y todo este proyecto de genoma humano y toda la biología, se ve que el ser humano no solamente se define por su sexo biológico, sino que hay un montón de características cromosómicas, anatómicas, hormonales, que nos dicen mucho del ser, ¿no? Entonces, ¿qué vemos cuando empezamos a estudiar todo eso? Que hay seres que tienen un sexo, o sea, que tienen genitales o tienen vagina, pero sus hormonas pertenecen a lo que antes se asociaba a otro sexo. Por ejemplo, la progesterona era la hormona que se asociaba a las mujeres y la testosterona era la hormona que se asociaba a los hombres, ¿no? Y después, estos seres que tienen un cromosoma XXY, presentan una vagina, imagínense, y todo su sistema hormonal tiene testosterona. Entonces, nos dicen que conviven en un mismo cuerpo desde el punto de vista biológico, un hombre y una mujer, a la antigua definición, ¿no? Entonces, es importante analizar esta categoría, ¿por qué? Porque la sociedad se construyó en esa diferencia sexual, como decíamos, y nos hicieron creer al hombre y a la mujer que teníamos unas funciones derivadas de nuestro aparato reproductor. Pero, ¿qué nos está diciendo Judith Butler? Que al existir desde siempre, y esto se sabe desde siempre, 3 géneros, nuestra sociedad se ha construido también en una mentira, ¿no? Entonces, tenemos que analizar los porqués, y esto era la base de la conferencia, de que mirásemos con otra lente, que nos hayan vendido en la modernidad que las cosas tienen que ser así porque tú portes una vagina o un pene, no quiere decir que no lo podamos deconstruir. Entonces, ¿cómo lo desconstruimos? El último vídeo que me gustaría mostrar y que me parece interesante muestra
uno de los medios que en estos momentos está educando más a la sociedad, que son las nuevas tecnologías y la publicidad. Por eso me parece interesante. Hay toda una serie de mecanismos que nos inculcan estas cosas y todos nosotros fuimos educados en ellos. Entonces, uno de los más fuertes es la publicidad, ¿no? Me gusta especialmente este vídeo porque nos muestra cómo desde la publicidad se está fomentando determinados roles, pero también cómo hay otra publicidad que los está rompiendo, ¿no? Y que nos está ayudando a visibilizar que las cosas se pueden deconstruir y que puede haber otro tipo de seres, ¿no? Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Oh ja. Met... Hola, lindo. ¿Se te cayó un papel? El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ah, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte saber que me la pases por la c***, que me te coge toda la noche. Y a toda tu vida te pasas conmigo. Toda la noche, mi amor. Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Gracias, qué divino. Pero a la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto, así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. Mestiza, con ese ojete venía a cagar a casa. Seguro. Decime dónde vivís, coño. Me han dicho maricón en la calle por el personaje que estoy interpretando ahora. Pero en la vida real, ¿qué le dice maricón a un hombre que maltrata a una mujer? Maricón es el que maltrata a una mujer. La violencia intrafamiliar es un delito, pero hay una salida. Si tú sufres o ejerces violencia, infórmate. Esto debe cambiar. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno. Bueno, creo que nos pasamos de la hora, entonces voy a finalizar. Estos vídeos lo que mostraban es tanto cómo los mecanismos educativos o las nuevas tecnologías fomentan estos roles basados en lo que decía, ¿no? En conceptos ya obsoletos que asocian a tener una biología y te determinan biológicamente tus funciones en la sociedad. Entonces, desde el punto de vista creativo, lo que pretendía esta conferencia o este espacio era que es importante ver qué discursos aplicamos
desde las diferentes áreas en las que trabajamos y en qué se fundamentan estos discursos. No sé si alguien tiene preguntas o si... ¿Cómo no caer en las garras del hiperconsumismo y de esta nueva compra-venta de identidades de lo masculino y lo femenino? Bueno, yo creo que también, o sea, estoy de acuerdo contigo totalmente, pero también creo que debemos de diferenciar, y por eso situaba de cómo se construyen las sociedades en diferentes etapas históricas, ¿no? Si bien el mercado o la lógica capitalista en estos momentos está utilizando el tema de las identidades en su propio beneficio, eso no deslegitima para mí, en mi punto de opinión, no sé si otra gente tiene otros puntos de opinión, ese desdibuje de roles y de identidades de género o identidades sexuales. Que yo tenga la posibilidad, el mercado lo va a aprovechar todo, como acabas de decir. En un primer momento, pues lo que salía, ese anuncio de Heineken, ¿no? Y que nos remite mucho a los roles que analizábamos antes, de las chicas gritando frente a un vestidor de ¡guau! Todos zapatos, y ellos gritando ante toda una nevera de alcohol, ¿no? O sea, el mercado va a aprovechar justo esas diferencias. Pero eso no quiere decir que yo opte como persona por emocionarme ante una nevera de alcohol o en el caso de un chico a emocionarse ante un vestidor súper chulo, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciar. Con que haya un ser humano, 2 y 3, que piensen que los roles ya no tienen ningún tipo de significado y que yo como mujer me puedo comportar de diferente manera, se pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces, creo que es eso, que aplicando la equidad. Ya se acabó. Bien. Bien. Lo siento. Gracias a todos. Muchas gracias a Lorena. Y bueno, pues a nombre de la REJUC te hacemos extensivo este reconocimiento. Muchas gracias.